de la otra Gracias, universidad, profe. entonces quiero leerlos bien. Entonces, ¿Puedo hacer una pregunta, profesora? diga, diga. Disculpe que la interrumpa. ¿Aquí uno se exime o tiene que dar examen igual? No se exime, hay exhibición. Ah, ya. Sí, Gracias, profe. no tengo claro, no me acuerdo cuánto es la nota de exhibición, pero en el programa sale. Al final de la clase lo revisamos. Ya, entonces, como les decía, nosotros en la primera unidad trabajamos con 3 o 4 conceptos que eran claves, que era el concepto de cultura, el concepto de memoria, el concepto de identidad y de diversidad cultural que nos iba a ayudar a comprender lo que es el patrimonio, ¿ya? Y a lo largo de la segunda unidad estuvimos viendo todos los temas, por así decirlo, normativos. Bueno, primero la concepción del patrimonio y cómo este concepto ha ido evolucionando desde una concepción más bien monumental a una concepción más bien social y de interpretación y simbólica relacionada con los usos sociales del patrimonio. Y en esta tercera unidad vamos a trabajar justamente en cómo nosotros gestionamos el patrimonio. Y cuando hablamos de gestión, no hablamos solamente de hacer un proyecto o formular un proyecto para su conservación, su salvaguarda, sino dónde o qué yo tengo que hacer, por ejemplo, para proteger el patrimonio. ¿Ya? Entonces, esta clase vamos a trabajar con varios conceptos claves que ustedes se los van a encontrar donde sea. En un museo, en una conferencia, en un texto. ¿Y por qué es importante aclarar esto? Porque son conceptos universales que donde ustedes vayan, si se quieren dedicar a esto más adelante, o, o si tienen que ir a una conferencia, o si escuchan en las noticias, van a encontrar ciertos conceptos que nosotros siempre estamos trabajando y que tienen como un contexto más bien normativo, como dice acá, para que podamos en el fondo trabajar con el patrimonio. Entonces el contenido de esta clase se va, bueno, se relaciona con por qué es necesaria la normativa patrimonial, la Convención del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, la Convención del Patrimonio Cultural Inmaterial, la Convención de la Diversidad de Expresiones Culturales, que lo vimos en la primera unidad, la Ley de Monumentos, que también la hemos visto, y vamos a ver un par de estudios de caso, y les voy a mostrar unos ejemplos eh, que valga la redundancia, son de cosas que yo he hecho, no porque sean mías, sino porque, o porque sean buenas, sino porque para que ustedes se den cuenta de lo que significa hacer, por ejemplo, un expediente declaratorio. ¿Ya? Entonces, nosotros habíamos conversado que el patrimonio, por más que uno lo reconozca y uno diga, oh, este objeto es importante o este edificio es antiguo, el patrimonio no se protege por sí solo. Nosotros necesitamos conservarlo, ¿cierto? Y para poder conservarlo, de alguna manera, nosotros tenemos que protegerlo. Y esto significa que nosotros tenemos que tener un reconocimiento por parte de la normativa, y esta normativa, tal como hemos visto, puede ser de tipo nacional e internacional, ¿ya? ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando nosotros protegemos un bien patrimonial, como dice acá, las normativas no son neutrales, porque todas reflejan decisiones culturales, por ejemplo, de qué es lo que un país quiere proteger. Yo creo que podríamos decir un tema que ha sido complejo en los últimos años, ha sido proteger, por ejemplo, los sitios de memoria en Chile, porque el patrimonio es paradójico. El patrimonio es político y es estético finalmente. ¿Por qué? Porque también depende mucho de los estados, que es el patrimonio que nosotros queremos proteger. Entonces, por eso se dice que no es neutral, si bien es cierto, la normativa, entre comillas, puede ser objetiva, las decisiones para proteger patrimonio o no, porque a veces no se protege patrimonio, no es neutral. Y esas decisiones en el fondo dependen mucho de los gobiernos, los estados, pero también de los mecanismos que existen para poder proteger el patrimonio. Y como dice acá, existen las leyes y las convenciones que principalmente vienen de la UNESCO, que nos sirven no solamente para
proteger o reconocer el patrimonio, sino que también para conocer los alcances, las limitaciones que tienen las convenciones y las normativas, y también la aplicación en la realidad. Porque ¿qué sacamos con conocer patrimonio y que nosotros tengamos este curso si no tenemos ejemplos concretos? Sin embargo, a pesar de ello, nosotros sí tenemos que trabajar con dos conceptos claves al momento de reconocer o decir qué es el patrimonio. Porque si nosotros, si bien es cierto, vimos las clasificaciones, patrimonio natural, patrimonio mueble, inmueble, inmaterial, ¿cierto? En patrimonio mixto, y vimos que en general están ellos muy entrelazados, porque un patrimonio no es por sí solo, sino tiene como una serie de elementos que lo van acompañando y lo reconocen como tal. Cuando a ti te dicen, bueno, ¿por qué estos objetos o por qué este edificio o por qué esta manifestación cultural debe ser declarada monumento histórico o debe ser protegida por patrimonio? Entonces uno dice, bueno, porque es importante. Pero a raíz de la misma, la convención de la UNESCO establece que para poder definir qué es patrimonio o qué lo vamos a entender patrimonio, uno tiene que, o establece ciertos criterios que se llaman los valores y los atributos patrimoniales. ¿Ya? Y en este caso, los valores, esta es una definición más bien teórica, dice que son aquellos significados y sentidos que una sociedad o comunidad le asigna a ciertos bienes o prácticas, transformándolas en patrimonio. Y esto es importante y se relaciona mucho justamente con la definición de lo que es patrimonio, porque hoy día el patrimonio se relaciona mucho con estas prácticas sociales, porque a veces uno puede tener un edificio precioso, hermoso, pero si no hay una apropiación de este objeto o de este edificio, nunca va a ser patrimonial. ¿O por qué objetos que en su momento fueron muy valorados, como pueden ser los monumentos públicos, pero durante el estallido social se transformaron en elementos de patrimonio paradójicos? ¿Por qué? Porque la gente ya no sentía esa cercanía, no lo sentía como elementos de representación. Entonces, el valor patrimonial justamente se refiere a estas formas de apropiación, de significado y de sentidos que le da a la comunidad. Y otro elemento son los atributos patrimoniales, que son intrínsecos y que se refieren a los elementos físicos o intangibles en los que se materializa o corporizan dichos valores. ¿Y esto cómo lo podemos definir? Lo podemos definir a través de dos cosas. Cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, valores culturales, estamos hablando de estos serie de elementos que pueden ser históricos, estéticos, simbólicos o científicos. Y después vamos a ver que estos también han ido cambiando en el tiempo. Pero la carta de la UNESCO establece que estos son como en general los que uno siempre está trabajando. Entonces, cuando uno declara, por ejemplo, o hace una declaratoria de monumento histórico para proteger un bien patrimonial, uno fundamenta su valor a partir de estos cuatro como criterios. Y el primero es el criterio histórico, que se puede asociar a eventos, a hechos históricos, a personajes históricos, a épocas. Por ejemplo, un edificio construido en 1840, un edificio que vivió un personaje importante, la casa de Violeta Parra. Entonces, nosotros siempre a veces cuando dice se declaró monumento histórico la casa de un presidente, la casa de un poeta, eh, un edificio que fue construido en tal época. Entonces siempre hay una referencia histórica porque alude a un pasado. Y se acuerdan que hablábamos en que eh, en las clases anteriores que el patrimonio de alguna manera es la huella de nuestro pasado, porque en el fondo es una impronta, es como algo que va quedando de nuestra historia. El segundo elemento se relaciona con los elementos estéticos que puede tener, pero este elemento estético no se relaciona con una belleza desde el punto de vista de lo bonito, sino con estilos estéticos, el barroco, el neobarroco, el rococó, el clásico, el neoclásico. Entonces, se refieren a esta forma estilística que de alguna manera nosotros hemos ido reproduciendo. Y también el otro elemento es el valor simbólico, o sea, es cómo la sociedad se apropia o ese elemento o ese objeto representa una identidad y un espíritu de ese grupo social.
Nosotros nos sentimos identificados, por ejemplo, con el edificio de la Vicaría de la Solidaridad, por ejemplo, o con las iglesias de Chiloé, porque justamente aluden a una práctica espiritual importante de la comunidad. Y el otro valor que se trabaja harto en patrimonio es el valor científico que pueden tener. O sea, las momias de Chiloé es un gran ejemplo del valor científico que tiene. O sea, las momias de Chiloé, siempre digo las momias de Chiloé, las momias de Chinchorro, perdón. Las momias de Chinchorro, si bien es cierto, son una de las momias más antiguas y representan a la cultura de costa precolombina más importante que existe en el mundo, porque por eso se declaró Patrimonio Mundial de la Humanidad, también tiene un potencial de investigación que se relaciona, por ejemplo, con los tipos de alimentación, con los fardos funerarios, con la jerarquización social. Entonces, a nosotros eso nos va a permitir conocer las sociedades que vivían en esta época o en este pasado eh, andino a lo cual está asociado las momias de Chinchorro. Y los otros elementos, que podríamos decir que son los atributos, se refieren más bien a aspectos físicos, técnicos, que son observables. Por ejemplo, la materialidad. Un edificio es de piedra, una casa es de barro, una vasija es de cerámica, un collar es de concha, un textil es de lana, de camélido, de oveja. Se refiere justamente a eso y también eh, a los usos que puede tener este objeto. No es lo mismo, sobre todo en las culturas precolombinas, por ejemplo, que los objetos tienen distintos usos, ya sean ceremoniales, de uso cotidiano, y es el contexto a partir del cual la gente utiliza esos objetos. En el caso de un edificio puede tener un uso devocional, puede tener un uso para educación, eh, para comer, un salón de fiesta, una biblioteca para estudiar. Entonces, se refiere a cómo la sociedad ocupa este espacio. Y en Chile o en Europa, por ejemplo, hay muy buenos ejemplos de reciclaje de edificios. Si bien es cierto, los, los edificios pueden cambiar de función y también pueden cambiar de uso. A mí me gusta mucho un ejemplo que existe en Europa, me parece que es en Polonia, que era un país muy, muy católico, y debido como a todos los casos de corrupción en la iglesia, de abuso sexual y todo lo demás, la gente dejó de ir a la iglesia. Entonces quedaron iglesias preciosas abandonadas y las convirtieron en bibliotecas, otras las han convertido en skatepark y así han ido cambiando el uso, pero siguen protegiéndose a partir del cambio de uso que puede tener un edificio. Y en Chile sí han ocurrido cambios de uso de edificios patrimoniales, justamente como una forma de proteger el bien, y que se use de otra manera no significa que deje de ser patrimonio. Ejemplos concretos, bueno, la moneda que se creó como casa, el Museo Histórico Nacional, que fue la casa del corregidor, hoy día alberga un museo. No necesariamente los edificios que nosotros conocemos fueron construidos o mantienen el mismo uso o función con el que fueron construidos. Y esto es importante porque en el fondo, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que el patrimonio es dinámico, el patrimonio va cambiando. Y también hay gente que dice, no, pero ya no es lo mismo. No, no es lo mismo, no es el mismo uso, pero sigue siendo patrimonio igual. ¿Y por qué esto es importante? Porque si nosotros tuviéramos esta concepción del patrimonio y que fuera mucho más como arraigada, nos permitiría a nosotros conservar más nuestro patrimonio, porque hay gente que como desconoce la normativa, piensa que un patrimonio es un hielo, es algo que se paraliza en el tiempo, es algo que no se puede usar, es algo que no puede cambiar, con esta nueva concepción de patrimonio nosotros sabemos que no es así. Otro elemento importante de los atributos es el entorno donde está emplazado ese objeto o cómo se relaciona este objeto, este edificio, con su geografía, porque no es lo mismo una casa, por ejemplo, en el altiplano, una casa de
Rapa Nui, una casa de Chiloé, una casa del sur de Chile. ¿Por qué? Porque esto determina no solamente el contexto espacial o geográfico, sino que las materialidades que se ocupan, las técnicas de construcción, el paisaje al cual está expuesto. O sea, no es lo mismo una casa de cordillera, de valle, que de costa. Y eso determina muchas veces de por qué eso es patrimonio. Y las tradiciones asociadas a esos patrimonios. Por ejemplo, las iglesias de Chiloé, nosotros sabemos que ahí existe una gran devoción indígena española que se ha ido eh, mezclando a través de un sincretismo religioso, y hay prácticas religiosas ahí que son tremendamente importantes. Todos estos elementos, los valores y los atributos, en el fondo se definen de acuerdo al objeto que uno quiere proteger. Cuando me refiero a objeto no me estoy refiriendo a patrimonio mueble, me estoy refiriendo a un bien patrimonial en general. ¿Y qué es lo que dice la normativa? La normativa dice que si nosotros queremos proteger un patrimonio, primero tiene que partir por la localidad. Y en general ahora ha sido, y como lo vimos en la clase pasada, con lo que es el PCI, Patrimonio Inmaterial, la comunidad es la que promueve este reconocimiento. En el patrimonio inmueble no necesariamente. Y luego tiene que tener un reconocimiento por la normativa nacional, y en este caso la ley 17.288, que es nuestra principal, a pesar de que nosotros tengamos otros cuerpos legales que vayan complementándose. Y luego viene el reconocimiento internacional, y es lo que nosotros vimos, y ustedes ya conocen, es lo que se denomina el patrimonio mundial. Y nosotros en Chile tenemos estos 5 de estos 6 o 7 lugares que son patrimonio mundial. Lo otro importante que uno debe determinar a partir de los valores y de los atributos del patrimonio es si el bien se encuentra íntegro, o sea, se encuentra completo, y si es auténtico o no. Y esto se relaciona un poco como con todas las intervenciones o con todos los procesos de intervención para conservar o restaurar un edificio o una vasija o una madera. ¿Por qué? Porque existen cartas y existen procedimientos que son técnicos. Eh, por ejemplo, si nosotros vamos a restaurar una casa chilena del siglo XVII de la zona rural de Chile, no le podemos poner techo de zinc, por más barato que sea, no, porque no estaríamos restaurando. Estaríamos solamente poniendo un techo. Entonces, hay un concepto que, como lo vimos en la primera lámina, una cosa es proteger un bien, y que nosotros lo protegemos a través de la normativa, ¿cierto? Y la otra es conservar el bien. Y eso se refiere a justamente todos los procesos de restauración y conservación que tiene un bien patrimonial, ¿ya? Y para eso hay criterios, hay materialidades y hay expertos que se dedican a eso, tal como yo les comentaba. Existen restauradores de madera, de pintura, de textil, de metales, cada uno en su especialidad, porque son cosas muy, son procedimientos que requieren mucho conocimiento, porque ellos primero se investigan la pieza, eh, hacen análisis. Jonathan. Profe, sí, tengo una consulta. Es una consulta más personal, que se relaciona igual, pero más personal. Cuando uno hace las construcciones en la casa, se contrata arquitecto o maestro, ¿cierto? Y hace el tema. Pero me he dado cuenta este último tiempo, ya estudiando historia, que, ejemplo, el otro día vi un programa de Federico Sánchez, fueron a un museo que se hizo en Copiapó. Y Sí. veía cómo ponían la cerámica, hicieron ¿y dónde están esos maestros? ¿Cómo se especializa? Porque los maestros que uno conoce o la gente que trabaja en construcción, hace construcciones normales, pero ese Sí. nivel de diseño eh, eh, artesanal, artístico, ¿son maestros, son artesanos? Porque yo no he visto ninguno. Ya, mira, suceden dos cosas. En general son maestros, o sea, si uno se va a buscar, por ejemplo, todavía quedan maestros viejitos, eh, perdón, personas mayores y ahí en el fondo ahí lo relacionamos con el patrimonio inmaterial.
porque son personas, son estos tesoros humanos vivos que manejan este conocimiento. Y ahí, ¿qué es lo que pasa? Ahí se unen a este arquitecto, de hecho, por ejemplo, mi marido es un arquitecto especialista en patrimonio, en el fondo a nosotros nos unió el patrimonio, y él contrata, por ejemplo, a estos maestros y contrata un conservador, que es una persona que en general estudia historia del arte y después se especializa justamente o toma cursos de especialización en Chile, porque hay carreras en Chile relacionadas con la conservación del patrimonio, y trabajan de manera colaborativa. El conservador a lo mejor, ¿qué es lo que elige? Elige los materiales químicos, elige los soportes, pero y es muy bonita como esa relación que existe entre el maestro, este patrimonio vivo, con el conservador y el arquitecto, porque en el fondo hay como una imbricación, hay como un trabajo colaborativo entre los profesionales que van a la universidad, en el fondo que se especializan y estudian harto, y también un respeto por este oficio que a veces va en retirada, pero ustedes no lo crean, hay escuelas de oficio. De hecho, en Santiago hay una escuela de oficios que trabajan el adobe y trabajan la madera principalmente, y para quienes a lo mejor no tienen esta transmisión de este saber de generación en generación, está el DUOC, por ejemplo, no le estoy haciendo publicidad a otras instituciones, pero el DUOC tiene la carrera de técnico en restauración. Y la tiene en Valparaíso y la tiene en Santiago, por ejemplo. Y yo conozco hartas personas que han estudiado de ahí. De hecho, antes estaba la Escuela de Artes y Oficios, que era como una carrera técnica también. Eh, y ellos estudiaban también. Y ellos, por ejemplo, estudiaban, no sé, madera, se iban especializando en pintura, madera. Y yo cuando hice el Museo del Cuerpo de Bomberos de Santiago, yo tuve hartos alumnos en práctica porque no teníamos muchos recursos. Ustedes saben que los bomberos no tienen mucha plata, entonces así hicimos toda la conservación y la restauración de los objetos para poder exhibirlos. Entonces, eh, se trabaja con maestros cuando son, sobre todo obras, por ejemplo, de arquitectura, cuando se trabaja con adobe, cuando se trabaja con los maestros tejueleros, cuando se trabajan con los maestros que hacen las tejas, es un trabajo artesanal. Entonces, por ejemplo, va el arquitecto, le lleva una muestra de la teja, le dice, mire, necesitamos hacer esta teja, por ejemplo, de cerámica. Y él le dicen, sí, esto se hacía, esto es, y siempre dice así como, no, esto era como se hacía antes. Y ellos un poco como que van rescatando, y es un trabajo muy bien bonito, muy bonito. De hecho, hay un ejemplo de la Fundación Altiplano. Creo que la Carolina, creo que a lo mejor la Claudia puede a lo mejor contar, porque ellos se han dedicado a restaurar todas las iglesias del norte de Chile. ¿Y cómo trabajan ellos? Ellos, claro, está la fundación, se consiguen las lucas, están los arquitectos, pero trabajan con la comunidad. Entonces la comunidad, por ejemplo, como ellos hacen sus casas, están acostumbrados a hacer sus casas, ellos van, conversan, se ponen de acuerdo y empiezan a restaurar la iglesia con las antiguas técnicas de construcción del altiplano. Eso obviamente permite no solamente restaurar el bien patrimonial, sino que también el rescate de oficio. Entonces, ¿se acuerdan cuando conversábamos que el patrimonio, si bien es cierto, tiene una definición natural, pero siempre está relacionado con otras cosas? Entonces, hay gente, cuesta, sí, pero cada vez como que se han ido rescatando mucho más estos oficios. Y si lo vemos, por ejemplo, en la página de SIGPAD, justamente se está reconociendo a estas personas para que puedan conservar eh, su conocimiento finalmente. Cuando, espero haber contestado, voy a bajar un poco la estufa que me estoy cociendo. Entonces, como les decía, justamente a través de la historia también ha ido cambiando en el fondo esta forma de definir el patrimonio. Riegel, que es uno de los primeros, por eso es importante la identidad de la gente y su entorno. Entonces se dan cuenta que ahora estamos como haciendo los nudos de por qué estudiamos
todo lo que habíamos estudiado antes, porque con esto vamos cerrando todas estas cosas. Para poder tener patrimonio material, para poder tener oficios, para poder restaurar, necesitamos esa diversidad cultural, necesitamos esa memoria, necesitamos ese conocimiento que se manifiesta en algo quizás tangible como es la restauración de un edificio. Pero como les decía, Riegel, por ejemplo, Pablo. Sí, solo Pablo, sí, sí. una acotación. Que yo creo que eso sería bonito, por ejemplo, en la educación, estoy así como súper idealista hoy día, en la educación escolar y, o sea, en media, eh, intentar quizá enseñar ese tipo de temas de la memoria, porque sería, y sería súper bueno por regiones, o sea, no sé, en el norte, en cada ciudad, tener un ramo de identidad, de memoria, porque sería súper bueno, después la gente podría defender sus propios patrimonios. Esta semana me informé que en Ñuñoa, ahí en la calle de Raza del Porrego, ya se botó toda una fábrica muy linda que había, que se llamaba Lastrade Hermanos y Compañía, y que va a hacer ahora un proyecto, un megaproyecto inmobiliario de paz, que va a costar una gran inversión y bueno, yo soy medio mal pensado, entonces yo creo que a esa fábrica no le dejaron seguir con su permiso y tuvo que irse a otra comuna para justamente trazar ese proyecto, que va a ser un cero aporte arquitectónico, visual y todo. No, Eh, es que a pero eso veces, debería ser bonito. es que a veces lo que pasa, Pablo, es que la gente como que no quiere. ¿Cuál es la única forma de que esto no pase? Es declarando monumento histórico un edificio. Por eso decimos de Claro, proteger. claro, Pero a veces la gente, los mismos dueños, se mueren de susto porque también existe, no voy a decir ignorancia, pero existe prejuicio y existe mala información de que te dicen, no, te van a declarar monumento histórico tu casa, no, no podés ni siquiera pintarla. Entonces la gente se aterra. claro, Y la claro. verdad de las cosas es que no es así, no es así. Entonces Sí, voy a sí, seguir para que podamos en el sí. fondo Adelante. viendo el ejemplo que usted mismo me dio, pero lo vamos a mirar desde otro punto de vista. Entonces, como les decía, esta forma como de ir definiendo qué es patrimonio y cuáles son los valores y los atributos, ha ido cambiando en el tiempo. Desde 1903, que fue la primera persona que empieza a definir el patrimonio, ¿se acuerdan que era como este patrimonio monumental? Y este cuadrito está en el artículo que les subí en la plataforma, que en el fondo lo hemos visto inclusive desde el punto de vista cultural, social. Por ejemplo, acá se agrega lo político, y justamente por lo que yo decía, porque qué cosas queremos relevar y qué cosas no. O sea, el régimen nazi en algún momento relevó muchas cosas, o también a partir de la iconoclasia, como también nosotros eliminamos patrimonio. Y es muy típico de las guerras que cuando se produce, por ejemplo, una invasión a un país, lo primero que se hace es derribar todos los íconos y todos los monumentos históricos. O sea, cuando fue eh, la época de Saddam Hussein, ¿se acuerdan? Lo primero que hacen es botar la escultura de Saddam Hussein. ¿Por qué? Porque son hechos simbólicos y porque son hechos políticos finalmente, porque representan un régimen. O los Budas, no sé si ustedes escucharon en algún momento que también se bombardearon los Budas cuando hubo una guerra en Oriente. También después va cambiando hacia el año 92, ¿se acuerdan? Miren, se dan cuenta el gran salto que hay, o sea, partimos en 1903, la Carta de Burra es del 79, pero tuvo una actualización en el 2013. Después hablamos en el año 92 y aquí se incorpora el valor económico, yo diría que es como lo más destacable. ¿Y por qué usted me va a decir? ¿Por qué y por qué? Porque finalmente el tráfico ilícito de bienes culturales existe y ha existido a través de toda la historia. El régimen nazi, ¿se acuerdan cuando yo le hablaba de la película Operación Monumento, en que escondió todos los grandes, saqueó todos los grandes museos de Alemania y todavía no aparecen grandes pinturas? Los coleccionistas, por ejemplo, eh, que se dedican le dan un valor económico, le dan un valor pecuniario, podríamos decir, al patrimonio. Yo les digo ya, la Mona Lisa no tiene valor. No, obvio que no tiene valor.
pero si alguien se la roba, tiene millones, y son millones y millones, porque es algo que no nos podemos imaginar. Y también, ¿por qué también se le agrega el valor económico? Por algo tan sencillo como son los seguros. Me acuerdo que una vez en mi trabajo nos tocó empezar a tasar todos los objetos que teníamos en el museo, porque necesitábamos contratar los seguros. Y el seguro, ustedes saben que se basa en el valor aproximado de un bien patrimonial. Entonces, hay como un par de fórmulas para definir el patrimonio. Por ejemplo, la autenticidad, si es la originalidad, si está entero, el autor, el año, si ha tenido restauraciones, la demanda que tiene en el mercado ese objeto. Y finalmente crecieron. ¿Y por qué es importante esto? Porque en el fondo son bienes de capital. Me acuerdo que llegó un momento que la Contraloría, no sé, habíamos tasado la mitad del objeto y la Contraloría así como que había subido, porque como son objetos de museos públicos, se relaciona con los activos que tiene la institución, con los activos que tiene el Estado. Entonces ahí dijeron así como, chuta, o sea, el Estado de Chile tiene bienes de capital, o sea, hoy día que estamos hablando de deuda externa y todas esas cosas, si quisieran vender cuadros, por ejemplo, o vender patrimonio, es una forma. De hecho, muchas personas, como yo les contaba, antiguamente pagaba sus deudas con obras de arte. El Banco de Chile tiene una colección de arte súper importante en el subterráneo, justamente porque la gente no tenía plata y iba a entregar, no sé, un cuadro, porque antes no habían fotografía ni habían impresiones, iba a entregar un cuadro de Suber Casó, un cuadro de Mata, lo pagaba con eso, y así se han ido como creando las grandes colecciones del Banco Estado, del Banco de Chile principalmente, o de empresas. Eh, Otro elemento importante, los voy a convertir como los que están en destacados, es el valor recreacional. Y esto se relaciona un poco con este hecho como democrático de ir a un museo y poder mirar un objeto para deleitarse. De hecho, la normativa dice para el deleite de las personas. ¿A quién no le cabe duda que ir a un museo, por ejemplo, al Museo de Bellas Artes, y ver las pinturas, ver las esculturas, es maravilloso? O ir un domingo en la tarde con los que tenemos hijos a ver los museos. Es una acción de deleite, de recreación, que nos alimenta el espíritu. Y nos admiramos de la capacidad que tienen algunas personas para poder crear cosas tan bonitas. Se repite nuevamente lo social, que es esta relación que existe con la apropiación que existe del patrimonio, y el valor espiritual que nos engrandece y nos alimenta de alguna manera nuestra identidad y nuestra memoria. También surge hacia el año 2015 el patrimonio como una cadena de valor. O sea, un patrimonio, si bien es cierto, puede ser un edificio, puede tener concatenadamente, así como un eslabón, todos estos elementos, pero aquí surge un concepto que es muy interesante para los que estudian historia. Es como el valor documental que puede tener un edificio. Y usted me dice, ya, pero como un documento, sí. Como un corpus de investigación. Nosotros podríamos, por ejemplo, a partir de un objeto patrimonial, determinar cómo se comía, cómo se vivía, cómo eran las formas de vivir, cómo eran las circulaciones, el comportamiento social, dónde estaban los hombres, dónde estaban las mujeres. Se puede utilizar como un objeto como valor documental. De hecho, por ejemplo, la cerámica dieguita, la cerámica más prehispánica, si uno no analiza, por ejemplo, analiza el color, analiza los dibujos, analiza la funcionalidad, puede llegar a determinar varias cosas de su sistema de vida. Y el trabajo que se hizo en el año 2020 es que se hicieron entrevistas, un trabajo bien choro hicieron entrevistas a puros expertos en patrimonio y le preguntaron cómo nosotros deberíamos valorar o definir el patrimonio. Ellos dicen que primero, en los criterios y los atributos, tenemos que decir por qué. ¿Sí? ¿Por qué este material es importante? ¿Por qué este material dejó de usarse? La tradición que significa hacer algo, hacer un tejido, hacer una cerámica, hacer una pipa de madera. Dice,
objetos que nos apelen a la nostalgia y a la memoria. Y ahí lo amarramos con nuestra primera unidad. Los objetos a nosotros nos permiten recordar. Los tipos y las tipologías. Y aquí, por ejemplo, las iglesias de Chiloé. Son todas iglesias, ¿cierto? Todas a lo mejor son hechas de madera, pero hay distintos tipos. Hay distintos, si bien es cierto, todas se construyen a través de ensamblajes de madera, clavos de madera, no se utiliza ni un clavo ni nada de eso. Igual son tipologías distintas, grandes, más chicas. El significado que tiene para la comunidad, los procesos de construcción. ¿Se acuerdan cuando vimos lo del PCI? Que no solamente interesaba lo que la persona hacía, sino de dónde sacaba los materiales, las herramientas, el taller, la decoración, el color, lo que la persona en el fondo va recreando a través de esa manipulación de esos materiales. El valor intrínseco es como ese corazón que tiene un valor como objeto. Es un objeto valioso. Los beneficios que a mí me significa el patrimonio. Y usted va a decir, ¿qué beneficios? Conservar mi identidad, poder deleitarme, poder ir a visitarlo. Las narrativas. ¿Y por qué las narrativas? ¿Qué es lo que nosotros sabemos de este patrimonio? A mí me da risa porque hay gente que a veces uno le cuenta muchas historias sobre un objeto y al final el objeto se utiliza para otra cosa. Y en esto, por ejemplo, esto es como un chismecito, como dice mi hijo, el Museo Precolombino, el Museo Chileno de Arte Precolombino. Y por eso se llama Museo de Arte, porque su narrativa es comprender las piezas prehispánicas desde el punto de vista artístico, siendo que la mayoría de esas piezas son de uso ritual y de uso cotidiano, pero ellos le sacan su contexto, entonces ellos se inventan una narrativa. Y la necesidad de nosotros como seres humanos de poder, en el fondo, creer en nuestro patrimonio, en este como núcleo de la entidad, es lo que nosotros nos permite, en el fondo, sentirnos parte de una sociedad o de una comunidad. Entonces, así han ido cambiando y así nosotros lo vamos definiendo. Y estos conceptos siempre los van a estar viendo, siempre los van a estar encontrando en la bibliografía y en la normativa. A pesar de esto, existe lo que se llama el valor universal excepcional. Y estos criterios se utilizan, por ejemplo, para declarar como patrimonio de la humanidad ciertos lugares o ciertas tradiciones. También conocido como, no lo voy a decir en inglés porque mi inglés es pésimo, que se define en la Convención de la UNESCO de 1972 y se define como una significación cultural o natural que es de tan valor excepcional que trasciende las fronteras de un país y resulta de importancia común para las generaciones presentes y futuras de toda la humanidad. O sea, ya no es solo de nuestro país, de nuestra región o de lo local, sino que es una importancia universal. Y aquí existen, podríamos decir, dos criterios. Están los criterios culturales y están los criterios naturales. En los criterios culturales, por ejemplo, que sea una obra maestra de gran envergadura, que exista intercambio de valores, que exista en el fondo influencias. Y aquí me gusta dar mucho el ejemplo de la comida francesa, que se nombró Patrimonio de la Humanidad, porque nosotros también consumimos comida francesa, aunque nosotros no lo creamos. En los testimonios únicos, o sea, los moai de Rapa Nui no están en ningún otro lado. Las momias de Chinchorro no están en ningún otro lado. Valparaíso no está en ningún otro lado. O sea, son únicos en su especie en el mundo. No hay otro. Y por eso se dice que es de valor excepcional. El otro elemento es la tipología, que es, por ejemplo, es el único tipo de ciudad que existe, es el único tipo de construcción que existe, y la asociatividad. ¿Y esto qué quiere decir? Es cómo la comunidad mantiene este patrimonio. Y siempre cuando hay una declaratoria se exige al país que lo presenta como patrimonio de la humanidad que tiene que tener una gobernanza, o si no es imposible administrar los sitios de patrimonio mundial. El mejor ejemplo de ello fue Valparaíso, que se le entregó la administración a la municipalidad. La UNESCO les pasó así mucha plata, así
mucha plata, pero la municipalidad no tenía los expertos, no tenía las condiciones y se robaron la plata, porque eso así fue, que finalmente en algún momento se puso a Valparaíso en la lista de patrimonio en peligro justamente porque no hubo una responsabilidad por parte del Estado para mantenerlo como patrimonio de la humanidad. También están los criterios naturales, por ejemplo, que está asociado a ciertos fenómenos naturales que sean geográficos, sean estéticos. O sea, los moais de Rapa Nui, donde está Ana por ahí, no sé, son lo que son porque están en ese espacio geográfico, porque están en una isla, porque tienen esas características. El Capacñam, ese camino que se hace por toda la cordillera de los Andes, que viene desde Perú, llega hasta Chile, está relacionado en el fondo con este espacio geográfico, en cómo se usa este espacio geográfico. También hay otros elementos, hay otros sitios de patrimonio mundial que son más bien geológicos, con la forma, con la forma en que se va formando la Tierra, también con los procesos ecológicos y con la biodiversidad. No sé, Galápagos, por ejemplo. Galápagos, por ejemplo, tiene una diversidad que es única en el mundo porque ahí uno puede estudiar el origen de la evolución del ser humano y de la especie, podríamos decir. Entonces, una vez que nosotros tenemos claro eso, nosotros podemos decir qué es el patrimonio. Entonces, ¿qué nos permite mostrar o definir o conocer a través de estos conceptos? Primero, establecer estándares globales de protección. Si yo digo, un objeto lo declaramos monumento histórico por su valor histórico, todos me van a entender cuando yo digo valor histórico. Cuando yo digo, ordena la gestión territorial y regula las intervenciones. Ya, si yo quiero hacer una intervención en un monumento, ¿a quién le pido permiso? ¿A la UNESCO? ¿A Chile? ¿A la municipalidad? Entonces me va a regular y me va a guiar hacia donde yo quiero ir. Después, garantiza la conservación para las generaciones futuras, como el ejemplo que dio Pablo. No se protegió esa fábrica, las empresas en Santiago pasan mucho, barrio Yungay, hoy barrio Mata, Santa Isabel en algún momento, Portugal, se quemaban, cortocircuitos, se quemaron los edificios, esas casonas antiguas, bonitas. Y así se van quemando, uno no sabe por qué, y después aparece un edificio. Por eso es importante proteger el patrimonio. No solamente para nosotros, sino también para las futuras generaciones y también porque nos permite reconocer un valor científico, histórico, cultural de nuestra identidad. Si nosotros estudiamos, por ejemplo, las casas que existían en el centro de Santiago en 1840, vamos a descubrir muchas cosas sobre nuestras formas de vivir. Y ahora les vamos a hablar, les voy a conversar un par de ejemplos. Tenemos Sewell, que es un sitio de patrimonio mundial, ¿cierto? Porque tiene un valor universal excepcional. Se establecieron los criterios para declararlo un monumento histórico, ¿ya? Si uno se va, por ejemplo, sí, ese es horrible, sí, ese que está en la esquina. Entonces, si uno se mete a la UNESCO, pone sitio de patrimonio mundial, dice criterio 4 y criterio 5. Entonces, después, si nosotros nos vamos a revisar el PPT y a revisar el apunte, que le subí un apunte también, uno va a saber que el 4, por ejemplo, el criterio 4 es tal cosa, y lo describe, y lo va indicando. Entonces, desde el punto de vista de la normativa nuestra, de la normativa, es un monumento, ¿cierto? Que es un conjunto, son sitios. En este caso podría ser, una zona típica. Desde el punto de vista natural, está asociado a áreas naturales. Construir en la cordillera de los Andes no es cualquier cosa, no es llegar y subir con los materiales, o sea, ahí está, le dicen la ciudad de las 1000 escaleras, porque para todo hay que desplazarse por escaleras, justamente por la forma que tiene la cordillera, donde se respeta las formaciones geológicas y se presenta una gran diversidad. Entonces, este patrimonio, en el fondo, es un patrimonio mixto porque justamente
confluyen los dos elementos. ¿Y quién es el responsable? El Comité de Patrimonio Mundial que está en la UNESCO. Entonces, si alguien quiere hacer algo para intervenirlo, primero le informa al Consejo de Monumentos Nacionales y ahí el Consejo de Monumentos Nacionales va a la UNESCO, envía el expediente para poder pedir el permiso. ¿Qué pasa con este caso? ¿Qué dijimos del patrimonio inmaterial la clase pasada? ¿Qué pasa con nuestra legislación específicamente? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Sí, ya, Mariana. La Mariana se acuerda. ¿Sí? ¿No se acuerdan? ¿Se acuerdan que nosotros en nuestra legislación no tenemos nada que reconozca los tesoros humanos vivos como monumento nacional? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Solamente hacemos inventarios nacionales, salvaguardia y transmisión a través del SICPA. Y está protegido y el responsable es la UNESCO. Chile aquí, como se dice, no tiene pito que tocar. Aparte de ir en el fondo identificando, ir inventariando, tratar de que esos tesoros humanos vivos de estas personas, estos oficios se traten de conservar. Pero no hay una protección real por parte de esas personas, lo que existe es un reconocimiento. Y lo mismo, pues, por ejemplo, pasa con los bailes chinos y con la festividad de Andacoyo. Este es un caso como bien sui generis. Lo mismo pasa con la Convención de Diversidad de Expresiones Culturales. Está protegido por la UNESCO, se protege la diversidad frente a la globalidad, pero nosotros no tenemos políticas, por ejemplo, culturales relacionadas con ellos. Existe en Chile, eso sí, se reconoce, por ejemplo, las industrias creativas, pero están alojadas en Corfo, más bien a nivel de financiamiento. Pero no hay una normativa que proteja la creación, por ejemplo, desde el punto de vista patrimonial. Ahora bien, nuestra legislación dice que nosotros tenemos estos patrimonios, los monumentos históricos, en general son edificios, ¿cierto? O las colecciones de los museos nacionales. Tenemos las zonas típicas, que son sectores urbanos. Tenemos los monumentos públicos, o sea, las esculturas que están afuera. Tenemos los monumentos arqueológicos y tenemos los monumentos arqueológicos y paleontológicos y los santuarios naturales. Entonces, si nosotros queremos hacer una intervención, tenemos que entrar al Consejo de Monumentos y les voy a dejar de compartir para mostrarles la página. Que gracias a la pandemia, el Consejo de Monumentos se modernizó. Y a mí me da un poco pena porque cada vez que sale el tema de la permisología, dicen, no, pero si es tanta cosa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo quiero hacer obras de conservación y reparaciones menores y reposición de inmuebles y zonas protegidas. Mi casa la declararon monumento histórico porque está dentro ya la Villa Portales, la Villa Mata Sur, Juan Pablo X o Pío X, la Villa Frey, la declararon monumento histórico, pero yo necesito pintar mi casa. Sí, se puede hacer. Yo lleno un formulario, claro, ya no es como antes, porque en el fondo, ¿qué es lo que se asegura el Consejo de Monumentos? Que se mantengan, por ejemplo, los colores, que se mantenga el conjunto armónico. Entonces, yo tengo que llevar una ficha de intervención y solicito el permiso. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, si a mí me declaran mi casa monumento histórico, ¿la puedo arreglar? Obvio que la puedo arreglar. Porque si nosotros no conservamos, ¿qué sacamos con proteger si no conservamos? ¿Se acuerdan que yo al principio le hice esa distinción? Una cosa es proteger, la otra es conservar. ¿Qué sacamos con proteger si no conservamos nuestros bienes, si no restauramos nuestros bienes? Esta es una autorización para sacar del territorio nacional bienes muebles que son monumento nacional. Y esto está más bien dirigido a los museos nacionales.
para extracción del territorio nacional de muestras arqueológicas y paleontológicas. A veces los arqueólogos necesitan mandar muestras paleontológicas a laboratorios al extranjero porque en Chile no tenemos la capacidad para hacerlo, se pide un permiso, porque la idea es que eso vuelva, no como la historia del hombre de cobre que todavía está en Estados Unidos y nunca volvió. Y justamente surgen estas leyes y estas normativas a partir de la experiencia de que hemos vivido nosotros. El hombre de cobre es una de las momias más importantes de la época prehispánica relacionada con la minería, y ahí está en Estados Unidos, pues en el Museo del Hombre Americano. Si yo, ya, ¿de dónde es Alexis Sánchez? Tocopilla, ¿cierto? De Tocopilla es Alexis Sánchez. Entonces, hace tiempo yo pasé por Tocopilla y veo una tremenda escultura de Alexis Sánchez, de madera. Es muy bonita. Es media desproporcionada, pero es muy bonita. Por ejemplo, para instalar ese monumento se tiene que pedir permiso al Consejo Monumental. ¿Y qué se hace? Se manda un boceto de la escultura que se va a poner, dónde se va a instalar. ¿Y por qué? Porque ¿qué dice la ley? Dice que tiene que ser un monumento conmemorativo. Y en este caso están conmemorando a Alexis Sánchez, que es un deportista, un niño que nació en esa ciudad, se superó y ha sido uno de los futbolistas más importantes de la historia de este país, si no me equivoco. Y se tiene que pedir permiso. Después ya, tenemos la escultura de Alexis Sánchez y resulta que lo rayaron, le pusieron un grafiti. Bueno, pedimos una autorización para intervenirlo, para limpiarlo, conservarlo, sacar los grafitis. En general la gente no hace esto. Llegan y lo hacen los municipios. Y si los pillan, le sacan las tremendas multas, porque no se hace con criterios de conservación. Ya, queremos intervenir en un santuario de la naturaleza. No sé, vamos a poner un sendero para personas con discapacidad. Hay que pedir permiso. Después necesitamos hacer una intervención en una zona típica. Se pide permiso. Autorización de una prospección arqueológica. Miren, estamos haciendo el metro y encontramos unos restos arqueológicos. Y hay distintos tipos de permiso. Primero está la prospección, después está los pozos de sondeo, después una caracterización y al final viene el salvataje. Al final, después de un proceso. El traslado de un monumento público para trasladar objetos dentro del territorio nacional, la denuncia por daño o apropiación de un monumento nacional. Este caballero que tiene todas estas culturas robadas hasta los monumentos públicos en Rancagua, se denuncia. En general la gente no denuncia, pero sí se puede denunciar. Ingreso de plan de manejo para los monumentos históricos. Para evitar justamente esta permisología, se diseñó un instrumento de gestión del patrimonio que en el fondo yo digo, ya, esta es mi casa y yo voy a hacer un plan de manejo. Ya, cada 3 años yo la voy a pintar, cada 5, no sé, cada 10 años le voy a cambiar el techo. Y si yo presento, por ejemplo, ese plan de manejo, yo ya no necesito pedirle permiso al consejo, sino que yo le digo, oiga, pinté mi casa, aquí está la foto. Listo, perfecto. La obtención de conformidad de intervención al monumento público. Después que uno hace una intervención, uno dice ya, así estaba, así quedó, check, como que queda listo. Y la solicitud de declaratoria de monumento histórico nacional. Ahora, ustedes me van a decir, pucha, que hay hartos trámites. Pablo, denme un segundo y al tiro. Ya, ahora sí. Disculpe. Sí, una consulta que referente, por ejemplo, si una casa se declara monumento histórico, ¿qué posibilidades tiene la persona que es propietaria o la sucesión, por ejemplo, de tener algún fondo para, no sé, supongamos que hay gente que es de tercera edad y no tiene recursos como para seguir subsistiendo y le interesaría vender? Supongo que hay alguna prohibición para vender, ¿o No, no? no, Ah, ya. es un bien común y corriente como cualquier Ah, bien qué que bueno. existe, Bueno, como porque existen cualquier muchos bien. mitos.
Por eso les decía yo, porque existe demasiado mito acerca de lo que es un monumento histórico. Claro. Lo puedo ¿Y vender. aportes, Eh, profe? puedo, por ejemplo, también, si a mí me declaran monumento histórico, por ejemplo, una casa, yo estoy exento de pagar contribuciones siempre que no tenga un uso comercial. Ya, perfecto. Puedo postular a fondos públicos, por ejemplo, está el Fondo de Patrimonio, para poder arreglarlo. Puedo acogerme a la ley de donaciones culturales, por ejemplo, si yo invierto en restaurar mi casa, a mí después presento un informe al Consejo de Monumentos y a la ley Valdés, que se llama, y yo puedo descontar del impuesto o consigo que alguien me ayude a restaurarla. Existe el fondo del 8%. El FONPAT se está usando muchísimo, muchísimo para la conservación de patrimonio. Oh, qué bueno. Qué bueno por que eso les existe. decía yo, si existen, o sea, que sea monumento histórico, el bien, bueno, es muy buena la pregunta que hace Pablo, porque es como, hoy no la puedo vender. Mentira, yo no puedo vender si es mi casa, si siempre va a ser mi casa en el fondo. Lo que pasa es que tiene en el fondo, no sé si restricciones, pero tiene límites, porque estamos viviendo en una casa que es súper importante. Y les voy a mostrar esto que quizás el Pablo lo conoce. Este fue el último expediente de declaratoria que tuve que hacer. Entonces les quiero mostrar así como todos estos valores y todos esos atributos, cómo yo lo llevo a la práctica. Y esto se hace a través de un informe. En este caso es un equipo multidisciplinario donde trabajamos 2 o 3 personas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este ingreso? Cuando dice solicitud declaratoria. Bueno, sale el nombre de la persona, sale el bien patrimonial, la dirección, sale la georreferenciación, porque justamente después ellos tienen uno se mete a la página del Consejo de Monumentos, por ejemplo, puede bajar toda la lista de monumentos históricos que existen en Chile, todas, y después uno pincha ahí y se va al mapa y lo puede abrir. Eso se llama gestión, que justamente un papá del colegio de mi hijo trabaja en esa unidad. Y me gustaría leerles esto. Los fundamentos de por qué el bien debe ser protegido como monumento histórico. El edificio del Club de Talca merece ser declarado monumento nacional bajo la ley 17.288 debido a su significado, valor arquitectónico, histórico, social y cultural. Construido en 1932, el edificio es un exponente destacado del estilo neoclásico. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de belleza, estilo estético? Caracterizado por su monumentalidad, simetría y el uso de columnas de orden roble. Este diseño arquitectónico ha sido cuidadosamente conservado a lo largo de los años, no ha sufrido modificaciones, autenticidad, originalidad, estructurales importantes, lo que le confiere una notable autenticidad y lo convierte en un ejemplo representativo de la arquitectura de principios del siglo XX en Chile. Además de su valor arquitectónico, el Club Talca alberga una importante colección de artes visuales, mobiliario original, patrimonio mueble, incluyendo obras de destacados artistas chilenos como Alfredo Helsby y Florencio Umaña Bascuñán. Este aspecto cultural enriquece el patrimonio inmueble, ya que lo transforma en un espacio donde convergen el arte y la historia, preservando una parte fundamental de la identidad cultural de la ciudad de Talca. El rol social que ha desempeñado, valor social del patrimonio, el Club de Talca a lo largo de su historia también es un factor clave que justifica su declaratoria. Desde su fundación ha sido un punto de encuentro para la élite local y un escenario de eventos sociales y políticos de gran relevancia para la comunidad talquina. Este carácter multifacético del edificio que combina su valor arquitectónico con su función social y cultural refuerza la importancia de protegerlo bajo la legislación patrimonial. Finalmente, la declaratoria como monumento nacional bajo la ley 17.288 garantizaría la protección legal del edificio. Y ahí les voy a contar por qué se pidió la declaratoria. Asegurando que su estructura, colecciones y funciones sean conservadas adecuadamente para las futuras generaciones. Esta medida no solo resguarda el legado histórico de Talca, sino que también contribuiría a la presentación de un patrimonio arquitectónico único en el país,
Por lo tanto, el Club de Talca reúne todos los requisitos necesarios para ser reconocido como monumento nacional, fortaleciendo el acervo cultural y patrimonial arquitectónico de Chile. Dice, y esta es la carta conductora, pero aquí está el expediente. Entonces uno presenta la tapita, presenta el índice, y ahí uno empieza. Especificación y descripción del área y componentes del bien que se quieren declarar. Entonces uno empieza a narrar dónde se ubica, ¿cierto? El valor arquitectónico, de hecho hay un Moazán, los antecedentes históricos, la ubicación con el entorno, el uso actual en que se ocupa, el programa arquitectónico y funcional, los estatutos del Club, del Club Talca como organización social, los fundadores del Club de Talca, mostrando un poco la historia, que dentro de los fundadores, por ejemplo, hay expresidentes de Chile, entonces aquí aludimos al carácter histórico que tiene este edificio. Aquí están todos los personajes históricos que han estado relacionados con el club, ¿ya? El primer directorio, el acta, el documento histórico, el sello, a qué se dedica el Club de Talca hoy día, qué hacen las personas del Club de Talca, su labor, por ejemplo, filantrófica, con la ciudad, con los bomberos, ayudan a un montón de gente. Hoy día tienen un convenio firmado con la Universidad de Santo Tomás. Dice, si bien el club no es lo que fue, cuando yo les decía que van cambiando los usos de los patrimonios, lo asumimos no con resignación, tampoco con nostalgia, lo asumimos con valentía y optimismo, pues ello supone afrontar los desafíos que nos impulsan a transmitir hacia nuevas actividades y emprendimientos. Ellos saben que si no cambian, este edificio está condenado a morir. ¿Por qué? Porque los clubes, esto es como un club de la unión, de la mención pequeña, solo podrían entrar los socios. Ahora no, está abierto a toda la comunidad. Porque ellos saben que si no, no se va a poder conseguir el edificio. Oye, ahí me salió un 6. La calidad jurídica del bien, los arquitectos que diseñaron. De hecho, estos arquitectos, esta es la única obra que tienen fuera de Santiago. Es la única obra, entonces eso también le da un mérito. El año en que se construyó, después la ficha de valoración que piden, que eso se junta con, la llena un arquitecto, el certificado de avalúo, unas láminas, las láminas que pide el Consejo Monumento, que uno tiene que anexar, la planimetría, un registro fotográfico de cómo es, y aquí están los tatitas que le digo yo, y que todavía aquí todavía hay una peluquería así como de esas antiguas, ¿ven? Y funciona todavía y atiende gente. Los muebles, los techos abovedados, los salones, el bowling, el bar, salones de juego, los muebles, por ejemplo, que están todos con este icono, una fotografía antigua de cómo era el club. Después viene opinión de los socios. ¿Por qué los socios quieren declararlo monumento? La regulación vigente, ¿ya? Este es un certificado de informes previos que hay que plantear. Por ejemplo, si el bien está en peligro de expropiación. Por ejemplo, si necesitan ampliar una calle y puede que lo puedan expropiar. Opiniones de las autoridades y cartas firmes. Entonces, si nosotros juntamos. Ya. ¿Cómo se ha difundido este bien patrimonial? Hay un libro, tiene un proyecto acogido a la ley de donaciones culturales, se han hecho tesis, por ejemplo, se han hecho investigaciones, ha salido en la prensa, como el más antiguo. Y aquí viene el informe técnico de valores y atributos. Entonces nosotros ponemos los valores históricos y aquí los atributos. ¿Ya? Y ahí después nosotros empezamos a explicarlo. Valor histórico, porque es antiguo, fue destruido, después se inauguró,
el arquitectónico estilístico de la arquitectura clásica por su simetría, monumentalidad, el uso de columnas toscanas, las cuales simbolizan estabilidad y poder. Las estructuras originales decorativas. El edificio sigue los principios del neoclasicismo, caracterizado por proporciones armónicas, simétricas y una ornamentación. El valor social y cultural, el valor urbano dentro de la ciudad, las colecciones de artes visuales, los atributos según los valores, el valor histórico, fotografías antiguas, con esto nosotros lo empezamos a fundar, los arquitectos, ¿ya? El terremoto de 2010 hizo que se declarara inhabitable, pero igual se restauró. Igual se logró, en el fondo, recuperar esa originalidad. Después, la vida social en el club, qué se hizo y qué se hace ahora, este cambio con esta función. Aquí, por ejemplo, estuvo el regimiento Talca, el movilizado Talca, que eran puros civiles que se organizaron para ir a la Guerra del Pacífico, después participaron en la revolución del año de 1891 y hubo una fragmentación porque se dividieron entre ellos. Los personajes, Tapete Verde, que es un libro que gente que estaba ahí, se produjeron, de hecho fue como el primer casino que hubo en Talca, el club, y como que estuvo en la ilegalidad porque lo hacían en la noche. Después se hacían desfiles de moda para las señoras de la época. Dice, el club vivió una época de oro, manteniendo su influencia y solvencia hasta bien entrado el siglo XX. Después ayudó a construir el Liceo Centenario. Después vinieron unos franceses. Después los atributos arquitectónicos y estilísticos. Aquí se empiezan a detallar el simbolismo, la planimetría, por ejemplo. Integración urbana. En la relación con otros monumentos históricos se presenta que otros edificios históricos están protegidos. La simplicidad del orden. Fotografías. El equilibrio entre la monumentalidad, la funcionalidad y proporciones, cómo funciona cada salón. Los elementos destacados, el techo abovedado hecho madera, los tributos del valor artístico. Después, las obras. La conservación, cómo se ha conservado el edificio. Y la propuesta y la conclusión final. Ese es un expediente. O sea, todo lo que ustedes hemos visto en este curso, si nosotros quisiéramos hacer una declaratoria de lo que sea, eso significa. Y nosotros en este expediente nos demoramos alrededor de 4 meses. Por ejemplo, el club no tenía planimetría, tuvimos que hacer toda la planimetría, que aquí no está porque la tuvimos que entregar como en otro formato. Tuvimos que hacer todo el levantamiento, tuvimos que hacer toda la investigación histórica y tuvimos, por ejemplo, que entrevistar a mucha gente para ir reconstruyendo esa historia, porque y esto es como para los historiadores que están acá, no necesariamente está todo documentado, o a veces estuvo y lo tenemos acceso a los archivos. Está listo para la declaratoria, ya lo aprobó la Comisión de Arquitectura, pero falta que lo apruebe el plenario. ¿Y por qué es importante esta declaratoria? Porque justamente ahí el club está súper dividido porque algunas personas quieren intervenir el edificio y convertirlo lo quieren arrendar y lo quieren convertir en oficina. Y si no es monumento histórico, lo pueden hacer. Pero como ya está ingresado el expediente de declaratoria y ya, por ejemplo, se lee el mismo Consejo de Monumentos, después hace otra cosa. Es que ellos le ofician, por ejemplo, a la Seremi de Cultura, al alcalde, al gobernador, qué opinan de esto. Y de alguna manera esto permitió parar estos socios del club, de hecho este expediente a nosotros me lo pidió uno de los socios que lo hiciera. Porque la otra mitad, los díscolos en el fondo, estaban a punto ya como de arrendarlo e intervenirlo así como garrafalmente.
corría peligro el club Talca. Y para ir finalizando, vamos a terminar, mostrarle el PPT. Entonces, ¿es posible declarar un monumento histórico? Sí. Y como yo siempre les he dicho, esto también es una forma de trabajo. O sea, mi marido, por ejemplo, es especialista en planes de manejo, porque uno hace esto, por ejemplo, decimos esta declaratoria y después se tienen que hacer planes de manejo, que si ustedes se meten a la página del Consejo Monumento, en Chile hay 1500 monumentos históricos y solo 6 tienen planes de manejo. Nosotros después de esto, que se declare un monumento histórico, vamos a tener que hacer, lo más probable es que tengamos que hacer el plan de manejo. Ahora, entonces, ¿por qué es importante con esta normativa? Uno, y distinguir entre la nacional y la internacional, es el alcance. Si yo necesito, por ejemplo, intervenir los Moai de la isla de Rapa Nui, tengo que pedirle permiso a la UNESCO. Pero si necesito intervenir el Club de Talca, al Consejo Monumento Nacional. El enfoque, nosotros en la UNESCO lo tenemos mucho más amplio y acá lo tenemos como mucho más restringido. Y ya hemos conversado harto sobre las limitaciones de nuestra ley. Los mecanismos. La UNESCO a través de declaratorias, inventario y directrices. En cambio, el Consejo de Monumentos autoriza la tuición y la fiscalización de cuando se hacen mal las cosas. La participación comunitaria en la UNESCO es alta, sobre todo en el PCI. ¿Se acuerdan que todo lo que es tesoro vivo lo tienen que postular las comunidades? Y en la ley de monumentos es variable, casi no hay participación ciudadana. Los desafíos con de la UNESCO es lo territorial, porque ellos no están en Chile, tienen pocos mecanismos de fiscalización, y la ley es actualización y modernización de la entidad. Y este es un estudio de casos, como les decía yo. Valparaíso tiene esta alguna doble militancia, podríamos decir, que es patrimonio, que es patrimonio mundial y también es monumento histórico, y sus desafíos son el turismo, por ejemplo, la conservación urbana, que es difícil, y la gobernanza, como yo les decía. ¿Quién administra el sitio patrimonio mundial? Rapa Nui, por ejemplo, la gestión es en conjunto entre la comunidad y el Estado. ¿Cuáles son las tensiones? Es que la comunidad sigue usando los aju, por ejemplo, para sus ceremonias, y eso puede afectar la conservación de estos bienes patrimoniales. En Sewell, ¿qué es lo que se ha hecho? Se han reutilizado espacios, o sea, se han ido cambiando las funciones porque se permite, se puede hacer, se han hecho museografías siguiendo la normativa internacional. Entonces, para terminar, ¿qué es lo que podríamos decir? Que conocer bien la normativa, conocer bien qué son los atributos, por un lado nos permite utilizarla como herramientas para el resguardo del patrimonio. ¿Ya? Eso primero que nada. Lo segundo es que la gestión del patrimonio es interdisciplinaria. Todos nosotros podríamos trabajar en patrimonio. O sea, yo tengo amigos que son abogados que se dedican a asesorar justamente empresas, personas en el ámbito del patrimonio cultural. Geógrafos, sociólogos, psicólogos, historiadores, trabajadores sociales. Y la implementación territorial es clave, pues la normativa sin contexto no genera protección real. Y se acuerdan del ejemplo que les di de Punta Arenas, que cuando no había secretaría técnica se le negaba un permiso a la gente del Fuerte Bulnes porque desde Santiago pensaban que estaba al lado y había como 2 cerros más allá. Por eso es importante que cada región tenga su secretaría técnica para que pueda gestionar de manera oportuna justamente estos permisos que decíamos, sí, son hartos permisos, pero en realidad no son tantos. Y lo otro es que cada día hay más especialistas. Y eso permite que no exista tanto miedo por parte de las personas.
Eso, estudiantes, es la clase de hoy. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Me voy a meter al portal para que pasemos la lista. Y ahora me acordé yo, hoy día. ¿No? ¿Ninguna? No, profe, súper interesante todo. De hecho, yo hoy día estuve en la Villa Diego Portales, en la Villa Portales, ¿no? La Villa Portales, sí. La Villa Diego Portales, la Villa Portales, y me encontré con un caballero que siempre, bueno, él nació ahí, y, y como él nació ahí, nos decía cuántas familias vivían, la cantidad de plazas que habían, las que se habían intervenido y cuáles no, cuáles se habían Sí. restaurado, qué es lo que se restauraba. Por ejemplo, habían tratado de ingresar, como integrar los mismos árboles que habían desde que se construyó la villa, y me pasó un libro que dijo que era edición solamente para las personas que eran dueñas de departamento de la villa. Me lo prestó con la condición que se lo fuera a devolver, porque ahora tenemos que hacer un trabajo ¿Ya? con respecto al patrimonio de esa villa. Entonces, nada, pues tuvimos un grupo de personas, de estudiantes, que fuimos hoy día para allá. Fue súper interesante ver todo cómo se construía. Nos dimos cuenta de la huella de los, ¿cómo se llama? De los encofrados que quedaban en los muros, las tablas, todos esos detalles que quedan como en la piel de los edificios, ¿no? En las decisiones de la constructibilidad con respecto a los elementos constructivos que se repetían, por ejemplo, en las casas de un piso, en las casas de 2 pisos y en los edificios de 4 y de 7 pisos. Entonces, habían elementos, claro, para hacer como un conjunto que se iban repitiendo. Entonces, todo Sí, eso es súper, súper interesante. o sea, con esta clase a usted le sirve muchísimo Sí, sí, para sí, determinar los se valores y los complementa. atributos. Sí, sí. Se complementa. Sí, todo, pero en general, como con todos los ramos, se complementan en sí, ¿ah? Sí. Y por eso yo Contexto, les decía, claro. que el patrimonio es interdisciplinario. Sí, es transversal, y qué bueno que también tocó la parte de la parte como filosófica, porque yo cuando busco un tema también me voy como en qué época se hizo, bajo qué, por ejemplo, yo cuando a mí me hablan, se hizo una estadística, ¿quién la hizo? ¿Bajo qué punto de vista se hizo? O sea, ¿qué personas, con qué criterio hizo esa encuesta, esa entrevista o esa estadística? Entonces yo como que, ¿en qué posición social estaba la ciudadanía para responder? Entonces yo como que me preocupo muy, así como muy profundamente, de cuáles fueron los elementos que intervinieron en ese resultado, por decir. Sí. Bueno, Entonces, esa es como la misma. eso como diría una persona, eso se llama los lugares de enunciación. Uno siempre tiene que ver Ah, quién lo escribe. claro. Nos da lo mismo quién escribe. Nos da lo mismo quién escribe, nos da lo mismo quién declara un monumento histórico, nos da lo mismo qué monumentos se quieren proteger y otros no. Lo que yo les decía de los sitios de memoria, por ejemplo. Mm, Nos guste o no, los sitios de memoria tienen un lugar de enunciación que se relaciona con la defensa de los derechos humanos, por ejemplo. Y aquí a lo mejor es un punto político, pero no político partidista, sino que asume un nuevo gobierno y decide, por ejemplo, no comprar Villa Baviera. Eh, entonces, está protegido, sí, pero decidió no comprarlo. Entonces uno dice, bueno, igual es complejo eso. Así que eso es importante, lo que se llama los lugares de enunciación. ¿Qué otra cosa importante?
Chicos, ¿les tinca? ¿Qué más piensan de lo que hemos conversado hoy? Profe, Como que, ah, ¿Sí? es El como, Pablo, que el Pablo. solo una pregunta, es que tengo una duda, pero quizás es como de la relación inversa. Lo que pasa es que aquí entra que una poeta muy importante que fue Estela Corbalán, y Estela Ujú. Corbalán desgraciadamente Estela Corbalán murió de forma muy pobre, con demencia senil, y es gente que cuidaba de sus propiedades. No llegaba al final de la historia, pero la cosa es que se vendieron muchas de sus propiedades. Una de ellas, por ejemplo, aquí cerca del centro, se hizo condominio, Ya. le hicieron firmar algunos documentos por ahí, le hicieron de esas, ya está muy senil ella. Ujú. Y hay una fundación que se llama Estela Corbalán, de una poeta de acá, de Talca, que la idea es ella realizar una fundación, pero que tenga un sitio. Entonces Sí, ella ha estado batallando con el tema de bienes nacionales, se trató de hacer de eso, conseguir pero uno. claro, conseguir uno. Entonces yo quería saber si había alguna instancia a través de este tipo de instancias patrimoniales, no sé, Sí, de pues. otorgarle algo. Sí, de hecho, si, de hecho, por ejemplo, si ustedes, porque ya está la fundación, ¿cierto? Sí, está constituida. De partida se pueden acoger a la ley de monumentos, o sea, a la ley Valdés. Ustedes presentan un proyecto a la Secretaría General a la Secretaría la Secretaría de Donaciones Culturales, les aprueban el proyecto y ustedes, por ejemplo, pueden recibir, por un lado, donaciones de personas, de empresas que quieran como proteger la obra. Pueden ¿Ya? postular a fondos, a fondos del patrimonio, para tener recursos. Eh, ¿Qué más? O sea, hay distintas instancias para hacerlo, distintas. O sea, Ya. eh, yo me dedico a eso como en mi vida profesional autónoma, por ejemplo, es ya. Les voy a dar un ejemplo, ya son las 8:30. Entonces, perdón, si alguien que se quiere retirar, me avisan, yo no tengo problema. Entonces, por ejemplo, a mí me llamaron para el Museo de los Bomberos, que era un museo que no tenía, ustedes saben que los bomberos no tenían plata. Entonces, mira, ¿sabes qué? Nosotros tenemos una colección preciosa, y queremos hacer un museo. Entonces, nosotros generamos 3 proyectos para la ley de monumentos nacionales, perdón, para la ley Valdés, uno de infraestructura, otro de museografía, otro de conservación. Eh, y uno postula la ley Valdés no significa que te den plata, pero uno tiene un certificado que una empresa privada o una persona natural le puede donar. Entonces yo hice, como formulé los proyectos, los presentamos, nos dieron los certificados y el superintendente en este caso, por ejemplo, fue a golpear puertas a la empresa privada. Y nadie le niega nada a los bomberos, puede ser una gran ventaja, sí. Ujú, claro. Eh, y recibimos las donaciones, pero también había un tema muy serio, o sea, los bomberos con este tema de la transparencia fueron muy, muy rigurosos con el uso de las plata. O sea, si la plata se pidió para comprar manzanas, se compraban manzanas, si se pidió para... O sea, yo amo ese proyecto porque fue un ejemplo de probidad, fue un ejemplo de generosidad, fue un ejemplo de eficiencia, fue de solidaridad. Los bomberos empezaron a llegar con sus cosas. Hoy yo tengo este objeto, yo quiero que este objeto. Hicimos un convenio con la Escuela de Arte y Oficio que nos presentaron a sus conservadores para que nos hicieran la conservación de todos los objetos. Tuvimos restauradores, unos cabros preciosos que todavía siguen trabajando en el museo. Entonces, los proyectos se tienen que pensar en una globalidad. No es que yo vaya a presentar un proyecto y por eso existe este plan de gestión. Yo tengo que sentarme y ver la visión y tengo que decir, ya, voy a partir por acá. Nosotros partimos, por ejemplo, restaurando el edificio que se cayó con el terremoto. El segundo paso fue habilitar la infraestructura para hacer un museo. El tercer paso fue conseguir las platas para la conservación de los objetos. Y así, fue un proyecto que duró 8 años. Y es porque en eso duran los proyectos en Chile. O sea, no es que uno llegue y reciba toda la plata al tiro.
Pero hoy día también existen otros mecanismos. Está el FNDR del 8% del gobierno regional. Inclusive hay fondos del Ministerio de Seguridad, imagínense, que se relacionan con cultura y deporte, porque la cultura también en el fondo implica seguridad. Si yo tengo un lugar botado, una casona botada y yo me hago cargo, la restauro, obviamente que estoy recuperando un espacio público, ¿cierto? Y estoy evitando la delincuencia. Así es. Están todos los fondos de patrimonio, están todos los Fundar. Y antes existía el mito así como, no, lo que pasa es que los famosos se ganan el Fundar. No, si uno también se puede ganar Fundar. Por ejemplo, nosotros nos ganamos un Fundar para recuperar una locomotora antigua, que estaba botada, que la fueron a buscar a la cordillera, que no tenía ruedas, no tenía nada. Ahí la recuperamos. Entonces es un tema de gestión. Y la gestión implica ir a buscar como, yo siempre digo, esto es como un pool de, estos tipos de proyectos se financian a través de pool de cosas. Yo no le puedo dar toda la responsabilidad al Estado. También tengo que conseguir, por ejemplo, trabajar con instituciones académicas a través del área de vinculación con el medio. Uno puede lograr muchas cosas, po. No sé, con las carreras de arquitectura, con las carreras de arte. En Talca hay un lugar relacionado con patrimonio, que de hecho yo los contacté para hacer esta investigación, porque necesitaba leer la prensa, revisar una prensa, porque ellos tenían un libro digitalizado. Entonces hay forma, y también está el Ceremi, la Ceremi, también en Talca hay una Ceremi de cultura. Sí, Hablar a con eso se habló con la Seremia de Bienes Nacionales, porque había un paño, un polígono cerca donde estaba la Villa Estela, que estaba en, digamos, en litigio porque era del fisco, pero alguien lo reclamó como se reclaman estas propiedades que son como desiertas, no sé, un tipo, intestada, sí. intestable. Entonces el tipo se adueñó de eso y hay un litigio todavía, pero Bienes Nacionales le prometió a esta fundación que le iba a dar un terreno, no sé, en otro lado, pero tampoco ha pasado nada. Entonces, más que nada, mi duda o mi inquietud es saber por qué caminos avanzar para, como dice usted, tener distintas aristas. Sí, po, sí, po. Hay, bueno, está esa. Pucha, y es que, o sea, es primero, ¿qué es lo que quieren hacer ustedes? Poner en valor la obra de la poetisa, Y claro, y tener un lugar físico un donde espacio. realizar, no sé, tener una fundación por ejemplo, tener ahí todas sus cosas, tratar de reunir, Claro, porque también hay unas partes, hay unos patrimonios que los tiene la Universidad de Talca. Pero ahí no sé si la Universidad de Talca querría donar eso, porque hay como una se los puede entregar, rivalidad se entre los puede eso, entregar entre en, la fundación, se, se los puede entregar en comodato, claro. se los puede entregar Y el en tema comodato. y el tema de lo físico sería súper importante, pero claro, hay mucho desconocimiento y lo que se ha hecho es como tener conversaciones con el Ceremi el año pasado, pero que era de otro gobierno, ahora no sé qué gobierno será, o sea, qué Ceremi será. Entonces, eso está como en punto muerto, porque se prometió un lugar puntual, pero aún no se avanza en eso. Mm, sí. Em, yo diría que hay que hacer eso, pues, o sea, eh, primero, claro, pero o sea, yo lo postularía una vez que tienen el terreno, que tienen el lugar o que tienen el espacio físico, por ejemplo, si es un edificio, Ajá, y es un edificio a lo mejor que es monumento histórico, postular un fondo de patrimonio. claro, fondo de patrimonio. Postular un fondo de patrimonio, postular un fondar, por ejemplo, para poner en valor la colección, porque a lo mejor puede que Claro, eh, no se las entreguen, pero sí se las pueden entregar en comodato. O lo digital, recuerden, patrimonio digital también, se usa mucho hoy día. es muy importante, sí. Eh, por ejemplo, hay unos fondos, por ejemplo, si ustedes se constituyen como Museo de la Poetisa, hay un fondo del Servicio del Patrimonio para museos, que se llama Programa de Mejoramiento de Museos. Y ustedes podrían, por Ujú. ejemplo, pedir ya, vamos a hacer vitrinas.
Y también, ¿por qué no Ya, recurrir a la empresa privada? O sea, mandar el proyecto. ¿Qué proyecto, primero que nada? Queremos mandar a la ley de donaciones culturales y, claro, y- y si hay gente, como dicen a la antigua, si hay gente de bien, a lo mejor pueden tener donaciones. claro. Marcela, quería decir algo, parece. Eso, profe. Sí, profe, una consulta. ¿Cuánto tiempo puede pasar para perder el derecho de una propiedad familiar? Porque nosotros tenemos como una casona que la está ocupando la municipalidad, porque primero la familia se la dejó al jardinero y el ¿Ya? jardinero la tuvo por mucho tiempo y, y quedó la gente de servicio a cargo de la casona y las tías se fueron a vivir a otras regiones y después se perdió eso y se convirtió en CITE y ahora lo está ocupando una municipalidad. Y tenemos una casona acá en Santiago, en Pichilemu, en O sea, Valparaíso, una casona que está cerca o del sea, es edificio La que no hay, Marina. claro, es que no hay tiempo, no hay tiempo. O sea, porque, ¿qué es lo que hacen? Mire, para los historiadores, esto es un dato de pega. Hay historiadores que se dedican a irse al archivo de la administración siglo XX a ver propiedades que no se les ha hecho la posesión efectiva. Eh, entonces, usted lo que puede hacer, independientemente que estén o no las personas, usted puede solicitar la posesión efectiva. Hoy día se hace a través del registro civil, no es un trámite. Si nadie la, si Mm, nadie la, si nadie la ha, si nadie ha hecho la reclamación, sigue siendo de ustedes. Si no es que uno la pierda, sino es que si alguien después de 20 años nadie hace nada y la propiedad está botada, una persona puede pedirle al Estado que se la entregue. En el fondo, ¿qué hace el Estado? Porque pasa al Estado, pasa al fisco. Entonces el fisco se queda con ella y después la puede entregar en comodato, pero hasta que alguien no la reclame, sigue siendo de ustedes. porque, o sea, de la familia ya no queda como casi nadie que quiera reclamar ese tipo de cosas, porque como que no tienen mucha información. Entonces, y la casona de Valparaíso, por decir, tiene unas escaleras que son como de ágata y se la están Oh, robando porque sí, están sacando los escalones y le están haciendo joyas con los escalones y los tipos que están ahí arriendan por pieza, por oficina, am, los murales yo que usted, están en el techo no lo han pintado porque hay unas aves en la esquina de los techos, sí, em, unos frescos se llama. pero claro, es que son Eh, relieves, son unas aves que sobresalen del techo y en otras hay unos animales, como puede decir un huemul, pero están en las esquinas de o las sea, techumbres. yo le aconsejo que, por ejemplo, a eso se dedican los abogados, o sea, tiene que hacer la posesión efectiva. Hacer la posesión efectiva, regularizarla, porque ahí, por ejemplo, claro, porque ustedes están ahí arrendando, entonces hay usufructo. Pero pueden a lo mejor arrendarla a alguien que sí la cuide, por ejemplo. Pero es Mm, importante hacer esos trámites porque después pueden haber cachos, po. Preocuparse de las mantenciones, preocuparse de, claro. eh, eh, por ejemplo, si ustedes son persona natural, podrían optar a financiamiento. Y de hecho creo que el mismo tiene fondos para financiamiento, pero tiene que estar a nombre de ustedes. Ya, gracias, profe. Ya, bueno, si alguien quiere alguna cosa, me escribe por interno nomás y yo los puedo guiar, los voy a poner a todos presentes. Súper falta de ética, pero como si algunos se me fueron, pero hoy día hubo harto estudiantes. Eso, si alguien tiene una Po- consulta, abro eh, po- mi consultorio sentimental. podría seguir el electivo para el otro año para saber cómo se preparan estos informes, toda esta tecnicidad que hay que hacer y aprender un poco de todo lo que se vincula a esto. Claro, sí, pues ese sería uno de gestión cultural. Sí, sí. Yo no tengo, yo feliz hacer clases. Ustedes se lo tienen solamente tienen
pedírselo a la universidad, no. Yo feliz, yo si querés les cuento a Alejandro de la solicitud que me han hecho para conversarlo, Claro, porque o sea, no voy a decir mucho miles, trabajo, no, y además hay muchas fuentes de financiamiento, muchísimas. Lo que pasa es que no se claro. difunden mucho. Y como Sí, uno a veces no está metido en el rubro, como se dice. me preocupa mucho lo de los humedales y que ahora dieron permiso para edificar sobre los humedales. O sea, es como extraño que se vaya a edificar sobre los humedales y entonces como que eso no encuentro, como que debe haber una ley por sobre los gobiernos que impida que no, que no se construya sobre un patrimonio geográfico, o sea, está por sobre, o sea, la naturaleza está por sobre los periodos de gobierno, o sea, Y por eso las políticas culturales, por ejemplo, cuando estuvo el ministro Otón, y ya con esto el último termino, cuando estuvo el ministro Otón, que fue el ministro que fue el ministro de la presidenta Bachelet, se acordó a nivel transversal, derecha, izquierda, del medio, del centro, morado, oscuro, no sé qué, que las políticas culturales iban a ser intergobiernos. O sea, por ejemplo, partía con un presidente y terminaba con otro presidente. No iba, porque algunas políticas son por periodo. Esta iban a trascender a los gobiernos. Y eso ha sido muy bueno porque han habido cambios de gobierno, pero las políticas culturales en ese sentido no se han terminado. Y eso es importante, pues, sobre todo en este ámbito, pues, que no hay mucho conocimiento. Yo diría que más que interés, conocimiento. La gente no sabe mucho. Estoy hablando de los políticos, obviamente. claro. Eso, ya chicos y Mm, chicas. Espero estén ya, bien. Nos profe, vemos la próxima semana. Cuídense. gracias, chao.